Bueno, empiezo con Pavlov. Bueno, Iván Pavlov fue un fisiólogo que creó la teoría del reflejo condicionado y fue un descubrimiento fundamental para la terapia de la conducta. En la década de 1890, en San Petersburgo, Rusia, Pavlov investigaba la fisiología del aparato digestivo por medio de experimentos con perros. No sé si pudieron leer el experimento que hizo él con los perros, bueno, es eso. Y a raíz de estos experimentos, él descubrió que no solo los alimentos provocaban saliva, sino que también lo hacía la visión de la comida o escuchar pasos del dueño. Tras este descubrimiento del reflejo condicionado, Pavlov construyó una teoría del condicionamiento. Iba a plantear el condicionamiento clásico. Y bueno, el condicionamiento clásico es la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Por lo tanto, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo originalmente neutro, que no provoca una respuesta, llega a poder provocarla gracias a la conexión de asociación de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. ¿Hasta ahí va bien? Sí, sí. Bueno, ¿qué elementos intervienen en el proceso? Él va a plantear que intervienen un estímulo incondicionado, EI, una respuesta incondicionada, RI, un estímulo neutro, EN, y una respuesta condicionada, RC. Bueno, la respuesta incondicionada va a decir que ocurre en el organismo de manera automática cuando está presente un estímulo incondicionado. Por ejemplo, para Pablo sería la cantidad de saliva que el perro eh, soltaba cuando se le presentaba la comida. El estímulo neutro va a decir que es un estímulo que cuando está presente en el medio no provoca ningún tipo de respuesta en el organismo. Y esto también ténganlo en cuenta, que cuando un estímulo neutro se ha asociado temporalmente con un estímulo incondicionado, este pasa a ser un estímulo condicionado, ya que es capaz de provocar una respuesta parecida a la que provocaba el estímulo incondicionado. Y bueno, después la respuesta condicionada es la respuesta que aparece al presentarse solo el estímulo condicionado. Para Pavlov, sería la cantidad de saliva que segregan los perros cuando no sé, se les mostraba el estímulo auditivo o visual. Y también va a decir que, bueno, generalmente la respuesta condicionada es más débil que la respuesta incondicionada y que tiene una mayor latencia. ¿Esto qué quiere decir? Que tarda más en darse una vez que el estímulo está presente. ¿Hasta ahí van bien? ¿O no entienden algo? Si ustedes no entienden algo, interrúmpame que yo Esos trato de son, responderles. esos textos son de la edad, ese texto es de la unidad uno, de la unidad 2. Eh, no sé cómo será su cuadernillo ahora, pero yo lo saqué de teorías del aprendizaje de Swenson y lo tengo en la unidad 2. Ah, sí, puede ser. Igual mi cuadernillo es del año pasado, por eso. Sí, igual, Eh, yo, después, el nombre del texto, ¿cuál es? ¿Cuál? El nombre del texto. Teorías del aprendizaje, perspectivas tradicionales y desarrollos contemporáneos. Es Ah, de bueno, Leland Swenson. así lo pido, no, porque yo lo tengo que pedir en la biblioteca accesible. Pero Ah, bueno. Bueno, de última, si querés te lo paso por privado al título. está en, bueno, dale, dale, genial. Eh, y bueno, después plantea un paradigma básico que fundamenta el condicionamiento
Y bueno, en este paradigma, el aprendizaje que se daba en el condicionamiento clásico se conoce como aprendizaje de tipo estímulo-respuesta. Espera, Cami, perdón, hola. Sí, Acá alguien pregunta que no entendió estímulo-respuesta incondicionado. ¿qué no entendió? Lo de estímulo y respuesta incondicionado. O sea, la primera parte. Bueno, ahí va. Bueno, el estímulo incondicionado es un estímulo que de manera automática provoca una respuesta en el organismo. O sea, el perro, por ejemplo, cuando ve la comida, inmediatamente empieza a salivar. No sé si se entiende ahí. Claro, el estímulo incondicionado vendría a ser un estímulo que no es aprendido. Claro. Es como algo ya que viene desde que sos chiquito, sería. Como para que lo entiendan, no para que no se lo expliquen así en el trabajo. Y el estímulo neutro eh, es un estímulo que cuando está presente no provoca ningún tipo de respuesta en el organismo. No sé si ahí se entendió o que pongan en el chat si lo entendieron. Sí, dijo que sí. Bueno, sigo nomás. Bueno, el paradigma básico de este condicionamiento sería estímulo-respuesta. En el experimento de Pavlov, la salivación del perro es un reflejo innato, que eso es lo que les venía diciendo, que es una respuesta incondicionada a la comida, que también es un estímulo incondicionado. El sonido de la campana es el estímulo neutro, porque no produce la respuesta reflejo de la saliva del animal. Y en el procedimiento de condicionamiento, el experimentador presenta este estímulo neutro junto al estímulo incondicionado, que es la comida, de modo repetido hasta que se produce la asociación. Y va a plantear dos conceptos importantes, como es la contigüidad temporal y el aprendizaje asociativo. La contigüidad temporal es la que permite que se puedan añadir estímulos nuevos a aquellos que ya pueden provocar una respuesta de manera natural. Y el aprendizaje asociativo es la presencia del sonido de la campana que produce la respuesta de la salivación. O sea que nosotros aprendemos por asociación, sería. Estoy viendo si no pusieron más preguntas. Y bueno, después plantea 4 leyes. La primera es la adquisición y va a decir que es un proceso donde el número de emparejamientos de estímulos condicionados con estímulos incondicionados tiene una doble consecuencia. La primera, que aumenta la probabilidad de la respuesta condicionada, y la segunda, que hace que la magnitud de la respuesta condicionada sea mayor. La segunda es la extinción y la recuperación espontánea. La extinción es al principio más importante, el descubrimiento del Pavlov, porque metódicamente se presenta el estímulo condicionado sin ser seguido del estímulo incondicionado. Esta respuesta condicionada empieza a decrecer hasta desaparecer. Sin embargo, una respuesta que se ha extinguido puede, tras cierto tiempo de descanso, reaparecer de nuevo. Este fenómeno es el de recuperación espontánea y sugiere que no hay extinción total de la respuesta condicionada. La tercera es la generalización. Pavlov encontró que una vez que se ha adquirido una respuesta condicionada, esta no se limita a aparecer
solo ante el estímulo condicionado, utilizado en el proceso de condicionamiento, sino que se extiende a otros estímulos parecidos. Y la tercera es la generalización. Pablo encontró que una vez que se ha adquirido una respuesta condicionada, esta no se limita a aparecer. Creo que ya la leí. La segunda es la cuarta, digo, es la discriminación y es un proceso contrario a la generalización. El organismo aprende a responder a un determinado estímulo condicionado, pero no ante los que son muy parecidos al estímulo condicionado original. O sea, es todo lo contrario que la ley anterior. Y bueno, si entendieron hasta ahí Pavlov, pasamos a Watson. Roxon trabajó con niños, ¿no? O es otro autor. No, nada que ver. No, Watson sí trabajó con niños. Porque una vez vi un documental hace mucho, cuando estaba en quinto año, vi un documental de psicología porque me interesó y lo vi. Ya en adelante, pero bueno. No, sí, él es el que hace el caso del pequeño Albert, Ah, que sí, ahora lo vamos a dar. no recuerdo muy bien, pero sí que trabajó con niños. Que no le gustaba Sí, trabajar sí. con niños, pero que trabajó igual. Sí. Bueno, Watson fue un Perdón, psicólogo Cami, que alguien no entendió la adquisición. la adquisición, bueno, ahí explico. Eh, o sea, en la adquisición lo que dice es que es un proceso donde el número de asociaciones, por ejemplo, de estímulos condicionados y estímulos incondicionados, tiene doble consecuencia. La primera es que aumenta la probabilidad de la respuesta condicionada y la segunda, que hace que la magnitud de la respuesta condicionada sea mayor. O sea, el número de emparejamientos entre estímulos condicionados y estímulo incondicionado tiene dos consecuencias: que aumente la probabilidad de la respuesta condicionada y que esa magnitud de la respuesta condicionada sea mayor. No sé si se entiende ahí. Sí, sí. No sé si alguien hizo más preguntas. No, bueno, sigo con Watson. Watson fue un psicólogo estadounidense, fundador del conductismo, y sus investigaciones, por lo general, siempre se centraron en torno de animales y niños. Su teoría es elaborada en 1912 en Estados Unidos también, y el punto central de esta teoría, que es la de la contigüidad, es la formulación mecánica de hábitos por efecto de la asociación. Bueno, y acá yo les planteaba la definición del conductismo, que es una ciencia natural que explica el campo de las adaptaciones humanas. Es una corriente de la psicología que establece el empleo de procedimientos experimentales para estudiar el comportamiento observable, o sea, la conducta, y considera el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. El objeto de estudio del conductismo es la conducta, porque proporciona datos verdaderos, científicamente aceptables. El método que va a usar es el experimental, porque trataba de explicar la conducta humana como una conducta ya adquirida. Y el propósito es diseñar una psicología ajustada a los principios de las ciencias naturales.
esto es porque ustedes se acuerdan de cuando hablamos de positivismo, Sí, 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 que contábamos un poco de que las ciencias para el positivismo tenían que tener cierto método, cierto objeto de estudio, sí, que tenía que ser todo comprobable. sí, Bueno, por eso. a través de del método de la experimental, no me salía ahora. Claro. Y bueno, algunos antecedentes y fundamentos del conductismo fueron fundadores como Watson, y las bases del conductismo se encuentran en las obras de Pavlov y Thorndike. Nunca me salió pronunciar el apellido. Bueno, el conductismo también se opone a las teorías del funcionalismo, posición que prevalecía en la Universidad de Chicago, y consistía en una mezcla de la teoría evolucionista y una creencia en la mente como principio fundamental para comprender a los seres humanos. También se oponía al mentalismo de Titchener, que proponía que los psicólogos estudien sus propios pensamientos y utilizaran esa información, o sea, la introspección. Ujú, Watson también va a criticar esta teoría diciendo que esos datos así obtenidos de origen probado, no hay posibilidad de que otro observador verifique la exactitud de los mismos. ujú, Y bueno, la conducta la van a tener como un producto del cerebro y van a decir que debe seguir principios similares en mamíferos dotados de cerebro más o menos similares. Proporciona datos verdaderos, científicamente observables. Estos son como algunos conceptos que se fueron planteando en la teoría de Watson. Pues está el hábito, que es la unidad básica del aprendizaje que se adquiere como consecuencia del fortalecimiento de una unión neutral entre un estímulo y una respuesta. El condicionamiento va a ser un concepto que abarca casi todas las formas de aprendizaje, teniendo los factores ambientales una máxima importancia en el moldeamiento de la personalidad de la persona. Y por último, la adaptación. Por lo regular, aunque no siempre, la respuesta del organismo al estímulo trae aparejada una adaptación. Y bueno, esta adaptación es el cambio fisiológico del organismo a un estímulo para que éste ya no provoque reacciones. Bueno, hasta ahí va bien. ujú. Sí, sí. Bueno, o sea, según Watson, la unidad de aprendizaje consiste en vínculos entre estímulos observables y respuestas observables. Lo que se aprende es un hábito o un reflejo condicionado. Y el aprendizaje siempre es continuo. Bueno, plantean dos leyes, Watson plantea dos leyes. La primera es la frecuencia, que es la repetición entre estímulos y respuesta, y la fuerza de un vínculo dependiente del número de asociaciones de estímulo y respuesta. La segunda es la proximidad temporal, aquella respuesta dada inmediatamente después de un estímulo determinado, es la que tiene la mayor probabilidad de asociarse con ese estímulo. Bueno, Watson va a enfatizar la importancia del medio ambiente en el individuo, ya que con lo único que nacía el hombre era un cuerpo con un par de reflejos y las diferencias de capacidad y personalidad eh, dependían del aprendizaje que obtuviera éste. O sea, es decir, que un hombre podría llegar a hacer lo que quisiera si es que estaba bajo un buen condicionamiento. Ujú. También otorgaba gran importancia al medio ambiente, lugar de donde provenían las estimulaciones para cambiar la conducta del hombre.
O sea, el hombre es en cuanto a su relación con el medio ambiente. No sé si se entendió eso. Sí, sí. Y bueno, también Watson va a negar el papel de la herencia como determinante del comportamiento, ya que considera que la conducta se adquiere em, casi exclusivamente mediante el aprendizaje. O sea que él casi llegaba a negar em, ciertos caracteres que se suponían innatos, como por ejemplo los instintos, los rasgos, capacidades. O sea, para Watson solo heredamos nuestro cuerpo y unos pocos reflejos, y todo lo demás se aprende. Y bueno, después sobre las emociones, Watson reduce las emociones a hábitos glandulares y viscerales y concluye que la mayoría de los miedos humanos se aprenden por condicionamiento clásico. Va a decir que hay tres hábitos emocionales y que son el miedo, el amor y la ira. Y, y bueno, ahí ya saltábamos al caso del pequeño Albert, que es lo que hablábamos recién. Y bueno, con este experimento, el objetivo que tenía era probar en un bebé eh, lo menos condicionado posible cómo podía adquirir un ser humano miedos por entornos condicionados. Y después trasladar estos miedos a otros estímulos. Y por último, intentar corregirlos. Y bueno, propuso un tratamiento para eliminar el miedo, pero no pudo aplicarlo. Bueno, No, y ¿en lo qué que trataba? hizo, Sí, no sé si me equivoco, pero yo en el documental vi que lo que hacía él con los bebés, él trabajaba con los bebés, bueno, lo que hacía era, por él les mostraba un sonido, no, les mostraba un objeto, y ese objeto no le daba miedo al bebé, no le producía miedo. Ahora, si él se claro, lo hacía con un sonido que dé miedo, un sonido fuerte, un sonido así, y ahí sí provocaba una reacción. claro, o sea, él le mostró una rata al bebé. El bebé no le dio miedo a la rata. Entonces lo que ¿No? hizo cada vez que le mostraba a la rata, ponía golpeaba una barra de acero colgante bien fuerte. Bueno, sí. Es Y terrible eso. claro, y el bebé, o sea, lloraba cada vez que veía a la rata. Y después van a ver que el bebé no solamente le daba miedo a la rata, sino que le daba miedo a cualquier animal que tuviera el pelaje parecido al de la rata. Claro, sí. Y, No, y digo bueno, que cuando se hacían esos experimentos era cruel, porque la verdad que hacer, hacer eso, pero bueno, era de la forma que se experimentó antes. sí, sí, es por eso que después el conductismo tiene tantas críticas malas, o sea, después las corrientes que le siguen son muy, muy críticos con el conductismo. A mí me pasó, yo voy a contar algo personal. Una vez en la escuela teníamos que hacer un programa de radio, y yo quise hacer un programa de radio de la psicología, de la teoría de Freud. Y una amiga me dice, ay, no, dice, ¿qué? Dice, ay, dice que Freud hacía experimentos con personas. Y yo le dije que no, que se equivocaba. Y ella estaba segura de que nuestro psicólogo en cuarto año nos había dicho eso. Yo le dije que no, que en realidad eran los que habían, ¿cómo se dice? Antecesores de Freud, habían hecho experimentos con personas. Y no sé cómo fuimos, que en un momento me dice, porque dice, ay, yo no voy a, dice, espero que nunca me tengas que atender, dice. Y yo digo, ay, no sé, qué paranoica, no sé si paranoica, pero qué respuesta. Y sí, Se habrá pensado que yo iba a hacer experimento con gente. Pero, Dios mío, nada, fue muy raro, pero me quedó eso y bueno. no, sí está bien.
Eh, bueno, sigo. Y bueno, por último les quería contar la noción de lo mental que tiene Watson, y es que él llegó al punto de negar la existencia de la mente y los fenómenos mentales. Porque decía que los sentimientos, las imágenes, pensamientos y todas las experiencias que no pasaban de ser pequeños movimientos ejecutados, por ejemplo, por los músculos de la garganta y la laringe para pensar, o sea, no eran como comprobables, ¿no? Y considero que los estímulos estaban conectados como respuestas, conectados con respuestas de músculos periféricos ante que con pensamientos centrales elaborados en el cerebro. Y bueno, eso es básicamente todo Pavlov y Watson, que sería el condicionamiento clásico. Ahora, si ustedes los invito, si tienen dudas sobre el trabajo o sobre todo esto que estuvimos hablando, que las puedan expresar y así lo resolvemos entre todos. La verdad que, bueno, hoy, como dije hoy al principio, no tenía ni idea de que había un trabajo. Pero bueno. Sí, Eh, igual ahora paso las consignas al grupo. Me lo pasó una de ustedes ayer. Yo tampoco tenía idea de que había un trabajo. Pero bueno, son creo que bastante fáciles las consignas, se entienden bastante. Si quieren las leo como para que sepan más o menos de qué va. como quieras. La primera es caracterizar el proceso de aprendizaje de conductas desde la teoría del condicionamiento clásico, o sea, caracterizar el proceso nada más. Y la segunda es lo mismo, pero desde el condicionamiento operante. Ujú. Yo el trabajo Después, anterior, sí, sí. no, no, decí. El trabajo anterior yo entregué el texto nada más, no entregué la consigna A y la B. No, está bien. O sea, no, creo que no era necesario poner las consignas. Porque viste que la A decía que tenías que leer el texto y poner las cosas clave, o sea, de resumirlos. Sí, Y la B, ver el video y la C, hacer el texto, que es lo que hice. Y sí, en sí, este está hay que bien hacer, entonces. en este hay que hacer algún texto o algo. Em, Ahí estoy leyendo. Sí, o sea, son como argumentos lo que tienen que hacer en la parte B. Tienen que ver un video, la máquina de Skinner, y después elaborar tres argumentos a favor de la máquina de enseñar, justificándolos como, bueno, los textos, el video y todo lo que ustedes fueron aprendiendo. Ujú. Y después tres contraargumentos que podría plantearte la directora del establecimiento ante tu propuesta. Porque esto es como para plantearle el, el conductismo sería a una directora de una escuela. Claro, Tipo, sí. vos tenés que ponerle todo eso como por diciendo, venderle básicamente la teoría del conductismo. Claro, se Claro, tienen que imaginar en una situación en la que ustedes son conductistas y le tienen que proponer el conductismo a una escuela. claro, sí, Claro. sí. Y tenemos que poner tres argumentos a favor y tres argumentos en contra. Claro, o sea, los argumentos a favor son los tuyos y los en contra serían los que podría plantearte la directora. Claro, sí, 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 está No bien. sé, por ejemplo, pero no existe la mente, qué sé yo, o cosas así. Eh, Sería como un diálogo, no sé. Claro, Para esa actividad podrían leer el
el de Follari que tienen en la página 89, que explica bien toda la práctica educativa y el rol docente, que es una crítica a Skinner en realidad. Claro. Yo la verdad que tengo que empezar a pedir ya los textos porque si no, no voy a llegar a la fecha de entrega. No, está bien, ahí me fijo igual la fecha de entrega, pero creo que hay tiempo. No, no dice. Bueno, igual debe haber bastante tiempo, porque, por ejemplo, el anterior se entregó hace unos días, o sea, El 5 de mayo se entregó. claro, Y lo dieron ¿qué día lo dieron? El 14 de abril lo dieron. claro, le dan bastante tiempo como para hacer los trabajos. Ujú. Sí, Lo sí. importante es que El ustedes 26 puedan se leer. entregan, dice acá. Ah, ¿Qué bueno, el día? 26. 26 de mayo. Sí. Ujú. Hoy es, Eh, hoy es 11. 11. 11. Sí. Alguien dice, yo no entiendo la primera de dónde lo hacemos, hay que leer toda la unidad 2. Yo no, la primera era la del condicionamiento clásico y operante, ¿no? Sí. Sí. O sea, primero, no sé qué estarán dando ustedes, tipo en qué orden, Claro. La No, verdad que, pero por la verdad que no ejemplo, sé ahí, porque hay chat de consulta. Bueno, mañana va a haber una de DPC, la profesora va a hacer la de los prácticos, va a hacer como una clase así por Google Meet, puede ser, sí, no sé si es sí. la aplicación, y que va a explicar, nos va a dar los textos para leer y eso. Y ahí voy a entrar un poco más porque la verdad que yo no puedo usar el chat porque el lector de pantalla no me los lee, no me lee, me lee la hora que me lee, ponle, vos mandás un mensaje al chat del campus virtual y me lee que vos mandaste, que estás conectada, que mandaste un mensaje y la hora, pero no me lee no me lee el mensaje. Así que la verdad que no sé, no estoy. Bueno, de última, alguien que curse con vos le puede pasar tus dudas a la profesora. No sé si hay alguien que curse con Cami. ¿con quién estás No, cursando? claro, Yo los prácticos estoy con Ana Laura Cono, con Cono. ¿Y en qué horario estás cursando? de 10 a 12. Bueno, alguien, si conoce a alguien que curse con Cono de 10 a 12, eh, hable con Cami. Si quieren, Cami, yo te agrego al grupo de Dale, WhatsApp dale. Sí. y para ayudarla. Bueno, no sé si tienen más dudas sobre el trabajo, sobre lo que estuvimos hablando, Yo estoy revisando el cuadernillo porque de este año y para mí, creo, la 2, no, la uno tendrían que hacerla con Swenson, que está en la página 113, sí, con el de Watson, que está en el 161, y con la de Follari para mí también, porque por ahí les tira algo en la 89. bueno, el de Follari es práctica educativa y rol docente. Sí. El de Swenson, teorías del aprendizaje, página 113, y el de Watson es el conductismo, página 161. Uh-huh. Que el de Johnson y Baxter son los que vimos hoy. Los vimos ahora Eh, acá. claro, sí. Sí, cuando dice Lo proceso, que quería supongo que decir es que este trabajo Lo que les quería decir es que este trabajo, al igual que el otro, pide que lo hagan en base al programa. ¿Se acuerdan que para el texto anterior, para el trabajo anterior, el programa nos planteaba como tres núcleos de la unidad 1?
y en base a eso nosotros armamos el texto. Bueno, lo mismo hay que hacer Yo usé dos con este textos. trabajo, o En sea, el trabajo no, anterior usé dos textos. Usé el de Colombo y el de Scalia. No usé el otro. claro. Bueno, esto básicamente lo mismo, o sea, tienen que enfocarse en qué plantea el programa em, y, bueno, leer como es los textos de la materia que les nombramos recién y después hacer todas las actividades. Ujú. Cuando dice proceso de aprendizaje, sí, tenés que describir cómo según para Pavlov o Watson, cómo aprenden. O sea, tenés que describir más o menos el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. Después, creo que tienen en una parte que de distinguirlos, puede ser diferenciar. Semejanzas y diferencias. Básicamente lo que viene a plantear cada, o sea, la diferencia principal del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante es que el condicionamiento clase hace énfasis en el estímulo. Es decir, un estímulo condicionado se asocia a un estímulo incondicionado. Y ese es el aprendizaje. En, la, en el condicionamiento operante, el aprendizaje se da reforzando la respuesta. Así, ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre. Un estímulo incondicionado se asocia a un estímulo condicionado y esa respuesta es el aprendizaje. Después, no sé qué más, si alguien tiene alguna duda sobre eso. Pero creo que en esos textos que dijo Cami va a estar todo lo que necesiten para hacerlo. ¿No tienen ninguna otra duda? Eso. Si no tienen ninguna otra duda, bueno, ahora yo les paso el trabajo escrito por WhatsApp para que lo tengan. ¿Ya estoy agregada al Y grupo? no, ahora te agrego. La agrego Bueno, a Cami y podemos ver de ayudarla a que pueda preguntarle sus dudas a la profesora, si quieren. Así ya vamos cerrando. Bueno, nos vemos el lunes que viene, si quieren. bueno, Yo creo sí, que sí. para el lunes que viene ya va a estar Karen. Y bueno, ella va a hablar un poco del condicionamiento operante para así ya puedan tener bien en claro todo para el trabajo. Bueno, sí, sí. Después le Ahí, vamos a estar pasando igual cuando sea el próximo grupo. dale, yo ahí te mandé porque me dijeron que en Instagram habían puesto de los grupos que esta semana va de todas las materias. Y bueno, Sí, sí, por eso te mandé a vos. Eh,
Sí, yo ahora le digo a los chicos, eso le quería decir, que va a haber de todas las materias, que les pueden hablar a mis compañeros que están en el flyer igual, por si quieren sumarse a lo de las otras materias. Y bueno, le digo de vos, Cami, así te agregan. Bueno, a los grupos. Dale. Sí, Bueno, yo chicos. los números los tengo, los números de los chicos los tengo, me los pasaron. Ah, bueno, dale. Bueno, Eh, nos vemos la Dale, próxima semana. nos vemos la Chao. próxima semana. Chau, chau. Chao.